Todo lo que comienza tiene que terminar y en este video finalizamos la temporada de resultados de este segundo trimestre. Terminamos con la regalona Vapores, una constructora por ahí, consumo también, muchas del retail. Al final del video les comento el calendario del tercer trimestre que ya comienza a asomar. Tenemos mucho que leer como siempre, así que no perdamos más tiempo. Comencemos. Mi estimadísima y espero que forrada comunidad inversora, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, su amigo Luis los saluda, les trae otro video de resultados. Con este terminamos, hacemos un cierre al ciclo del segundo trimestre, un total de 12 videos en un poco más de un mes que les traje. No me enojo si le ponen un like ahí al video por el esfuerzo que hice este trimestre. Lo cierto es que en este video vamos a ver las empresas del día viernes 29. Vamos a hacer el cierre con todas estas que están apareciendo aquí, las Ripley, las Vapores, las Manquehue y bueno, y todas esas, la regalona Sofri de los dividendos. Y las que quedan para septiembre son tan poquitas que no se las voy a traer. Enjoy, por ejemplo, no creo que valga mucho la pena leer los resultados. O quizás me animo a un video cortito con estas después cuando reporten, no lo sé, déjenme en comentarios o mándenme fuerza para ver si me animo. Así que no les quiero dar mucho más la lata, vámonos rapidito con el disclaimer y partimos. Recuerden mi gente, todo lo que les comento aquí, esta lectura de resultados tiene fines educativos e informativos. Educativo para enseñarles a leer los números, sepan interpretar las líneas, entiendan la naturaleza de los números, e informativo para que sepan cómo le está yendo a las empresas de su interés. No es para nada objetivo mío querer influir en ustedes si es conveniente o no invertir en estos instrumentos, puesto que tienen que hacer un estudio mucho más completo, ajustarlo a su perfil personal. No es una buena idea invertir solamente por un estado trimestral, así que recuerden, sean responsables e inviertan de acuerdo al criterio propio. Dicho todo eso, vámonos con una regalona de varios que en estos meses está más o menos en estado vegetativo, pero que en algún punto debiera despertar. Vámonos con Vapores. Una Vapores que los medios pusieron que decepcionó, vi a varios también que estaban un poquitito sorprendidos con los números, porque ¿cómo es posible que con Hapag-Lloyd ganando plata menos que el año pasado, pero ganando, cómo es posible que nos anotemos aquí con una pérdida? Muchos pareciera ser que no están entendiendo esto, y aquí les voy a repetir lo mismo que les hablo siempre. Vapores no gana plata, Vapores recibe flujo. Sus estados de resultados son un poquitito confusos porque esa realidad de los flujos, las comillas, ajustan a un estado de resultados que a veces hace que se vea la realidad más fea de lo que de verdad es. Entonces vámonos por parte. ¿Viste? En la parte de arriba, Vapores no tiene ganancia bruta porque no es un negocio, no genera. Los gastos de administración, los 5 pelagatos que hay en esa oficina siguen aumentando. No tengo idea por qué. Ingresos financieros, entendible que estén bajando, siendo que ya no tiene la tremendísima caja que tenía en los años anteriores, no es para asustarse. Lo que vimos, si mal no me equivoco, en 2023, cuando repagó toda la deuda que tenía, aquí están las consecuencias, pues. Pagando prácticamente nada de intereses. Seguramente aquí ni siquiera son intereses, deben ser mantenciones, cosas así. Nota 27 si quisieran ver el detalle. Es tan poco que nos vamos a calentar la cabeza. Y aquí ya empiezan a aparecer algunas cosas. Método de la participación. ¿Cuánto se anotan de lo que está ganando actualmente Hapag-Lloyd, que ya vamos a ver sus números, que no es entrada de caja, simplemente se lo están anotando en el papel de momento? Recuérdense que la plata les llega al año siguiente mediante un dividendo. Diferencias de cambio, un número bastante grandote, y me imagino que tiene que ver con la relación, este triángulo peso chileno, dólar, euro, en donde el euro en particular se ha revalorizado mucho respecto al dólar. Los saldos que tiene Hapag-Lloyd principalmente son en euros, por lo tanto, lo más probable es que estemos viendo esa revalorización, como les digo aquí. Miremos rapidito la nota 28. Y no hay tanto detalle, simplemente que son las cuentas por cobrar en impuestos corrientes, saldos que tienen en impuestos que seguramente lo están ajustando al precio del dólar euro, por eso que se lo están anotando aquí. No hay mucha mayor explicación, pero debe ir por ahí. Entonces hasta ahí llegamos a un número más o menos entendible, 136 millones de dólares, pero que muchos se asustaron con esto acá, con este tremendísimo pago de impuestos, que es mayor a lo que se están anotando como utilidad en el papel. Entonces, para quienes no entienden esta foto, tenemos que ir al año pasado, si esta película ya la dieron. Y para eso me voy a apoyar con TKR, donde es muy visual, se nota muy bien lo que pasó. Centrémonos primero en la barra verde, en el EBIT que se anota Vapores, que es el beneficio antes de impuestos
que se anotan en el papel de lo que tienen ganado por su participación en Hapag-Lloyd. Entonces vemos los diferentes trimestres donde se anotaron de acuerdo a la realidad que estaba teniendo Hapag-Lloyd. Ok, perfecto, ni un problema, hasta ahí lo entendemos. Fijémonos luego en la barrita negra, que es el cargo que tienen por impuestos. Fíjate como el primer y segundo trimestre del 2024 se cargaron mucho impuesto. ¿Y por qué en ese primer semestre fue así? Porque le llegaron las lucas y le tocó pagar impuestos al fisco, ya sea alemán o chileno. Empiezan las mezclas con las dobles tributaciones, todo un tema, pero que después, si se fijan en el segundo semestre, prácticamente no tuvo ese cargo. Y es lo que yo les digo siempre, que cuando acotamos la mirada a un trimestre, a veces se tergiversa, tenemos que ampliar la mirada, y cuando tú miras este número ya anualizado, ahí el cargo en impuestos se hace bastante proporcional a lo que pagó o lo que ganó en el año, en el ejercicio. Por lo mismo, si ya empiezan a mirar el número ya como semestral, aquí ya se empiezan a dar unas proporciones que son un poquito más cercanas a la realidad. Hecho 162 en 292 más o menos la mitad, y te aseguro en el segundo semestre, cuando la carga tributaria sea muy menor, casi cero, similar a lo que ya vimos el año pasado, esta cuestión va a apuntar al 20, 25, 27, no sé si necesariamente el 27 por lo que les digo el tema de las dobles tributaciones, que ahí a veces te baja un poco la carga. Entonces lo que les quiero transmitir con esto, paz, tranquilidad, son situaciones contables temporales que si tú no entiendes bien la empresa te vas a confundir, pero si la entiendes con lo que les acabo de explicar, van a estar más o menos claros a fin de año. Si avanzamos a los flujos, que es la parte más importante, de hecho creo que el segundo trimestre de cada año es el estado más relevante de Vapores porque nos actualiza muy bien la foto. Cómo fue el tema de los dividendos que llegaron, los que pagaron, cómo en la foto actualizada de las retenciones luego de haber entregado toda la plata. Es muy clarificador este segundo trimestre, este segundo reporte. Entonces, si nos vamos al estado de flujos, en los flujos por la operación simplemente está cargado principalmente, aquí lo vemos, impuestos, gastos menores, ¿cierto? Por eso que el flujo operativo, a diferencia de lo que vemos generalmente en las empresas, es negativo. Siempre va a ser así en Vapores, dada la naturaleza de ellos, que no genera plata, recibe flujos, que es un holding, no es una empresa que produce. Aquí me llama la atención 54 millones de dólares en otras salidas, nota 17, que no me queda muy claro qué es porque simplemente son activos y pasivos por impuestos. Aquí me dan los saldos finales, pero no las variaciones. No entiendo de dónde sale el valor que veíamos en el estado de flujos. Lo cierto es que es una salida de caja al parecer asociada a impuestos, al mismo punto que estábamos hablando aquí arriba. ¿Ya? Perfecto, entendible. ¿Qué tenemos luego abajo en la inversión? Que justamente de dónde le llegan los dividendos de Vapores, de Hapag-Lloyd, perdón. Este año finalmente le llegaron desde Hapag-Lloyd directamente al bolsillo 488 millones de dólares. A otras salidas de efectivo, seguramente caja que tenían ahí guardadita, los intereses en el banco, ¿cierto? En total, 500 millones de dólares que potenciaron la billetera de Vapores. ¿Y qué hicieron con esos 500 millones? Al tiro, por la financiación, aquí lo estamos viendo. Prácticamente todo a dividendo y un poquitito de algunos pasivos raros. O sea, de estos 500 millones de dólares, 400 a dividendo y los 100 que veíamos más arriba a impuestos. 130 si queremos ser más justos. Entonces con esto ya vemos la foto de cómo se distribuyeron los dividendos. ¿Qué es lo relevante acá? ¿Cuánta plata quedó aquí al final del ejercicio? Tenemos 46 millones de dólares que quedaron ahí en caja, ganando intereses en stand-by, que podrían o no ser dividendos este año o el siguiente. Esa es la pregunta que nadie sabe a esta altura de la vida con el directorio tan hermético y misterioso que es el directorio de Vapores. Entonces guardemos esos 46 millones de dólares como dato, ya sabemos caja que tiene Vapores, número 1. Número 2. Mirada actualizada de las retenciones. ¿Cuánta plata tiene Vapores retenida, ya sea en Alemania, ya a medio camino o en Chile, que en algún momento de la vida se va a liberar a caja y que eventualmente va a ser dividendo? Ya lo hemos visto en estos últimos años. Y esta es la foto actualizada. Un total de 520 millones de euros, que son 600 millones de dólares y fracción, en donde fíjate aquí, el grueso de ese dinero está como activo corriente. Es decir, que se va a liberar, se debiera transformar en caja en menos de 12 meses. De hecho, si uno ve las fechas de esa retención en mayo, agosto del 2023, esa plata en este trimestre o en este segundo semestre ya debiera transformarse en efectivo, en cash. ¿Por qué? Porque esas retenciones a priori se demoran 18 meses, a veces se ha demorado un poquitito más, no mucho más. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Que estos 348 millones de euros, que son 400 millones de dólares y fracción, debieran transformarse prontamente a efectivo. Entonces anotémoslo ahí también, y este saldo también, los 172, de momento mantengámoslo ahí, que ya sabemos que es plata que se va a transformar, más temprano que tarde. Ya lo vamos a considerar con la caja que tiene Vapores también acumulada, ¿cierto? Para quien no entiende este baile de las retenciones, les dejo este video que grabé alguna vez cuando podía analizar. Aquí simplemente estamos leyendo números, no estamos analizando. Para que entiendan este enredo que hay con las platas que van para allá, que hay retenciones para acá, que tenemos una intermediaria que está a medio camino.
Vapore Alemania. Eso para quien no entiende cómo fluyen las lucas. Y número 3, ahora sí pasamos recién a Hapag-Lloyd con la que genera las lucas, cómo le está yendo, en donde aquí tú te puedes ir a ver su estado, su presentación, que vaya a entender cómo va el tema de los fletes, ¿cierto? Ellas saben, funciona como un commodity, sube, baja, está expuesto a tensiones geopolíticas, que no está de más que veamos cómo ha evolucionado en el último tiempo los fletes marinos. Y fíjense, ojo aquí, fíjense como desde junio hasta agosto, fíjate cómo ha ido bajando nuevamente la tarifa de los fletes marinos luego de la subida que entusiasmó mucho. Ahora estamos volviendo a la realidad de la primera parte del año. Entonces eso ya te está diciendo cómo se va a venir este segundo semestre, con qué tipo de números podríamos encontrarnos. Entonces ustedes pueden leer, estudiar esta cuestión para al final del día darte cuenta que aquí es muy difícil achuntarle. Vaya a ver gente haciendo estudios macro de la economía, gastando mucho tiempo en esto y al final del día es un commodity que no puedes predecir. Ahí la estrategia al final depende de qué precio estás dispuesto a pagar, evaluar ahí el riesgo-beneficio. Ya, pero esa es otra historia, es parte de un análisis que no les puedo compartir. Entonces raya para la suma. Fijémonos aquí en los números del trimestre. Un EBIT de 167 millones de dólares. Positivo. Bien, sobre todo pensando que había una proyección al principio de año que quizá Hapag-Lloyd no ganaba plata. ¿Qué otro punto relevante tenemos? Ya el EBIT acumulado en los primeros 6 meses. Y finalmente aquí, fíjate el beneficio, mayor que el EBIT, cuando generalmente en los años anteriores el beneficio era ligeramente menor que el EBIT, que es lo normal por lo demás. Y estos 100 millones de dólares que se están sumando, si mal no me equivoco, lo vi en otro reporte, tiene que ver con los ingresos financieros. Están sumando ahí algo al negocio que están aportando, que son bastante bienvenidos. No, me equivoqué un poquitito, chiquillos. Son 30 millones de dólares asociados a temas financieros, seguramente intereses, pero principalmente aquí lo tenemos. Impuestos diferidos, saldos que seguramente tenían a favor de Hapag-Lloyd que están ocupando en este trimestre que les permiten potenciar el beneficio en última línea. Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender? De acuerdo a lo que acabamos de ver con los fletes marinos que vienen a la baja, lo más probable es que para el tercer y cuarto trimestre se repite un EBIT bastante similar, incluso menor que lo que vimos aquí en el segundo trimestre. Por lo tanto, el EBIT apuntando ya para el año debiera andar cerca de 1.000 millones de dólares, un poquitito menos quizás. Como les digo, eso va a depender de las proyecciones propias que tienen. Pero no tienen que creerme a mí, no tienen que hacer proyecciones propias si quieren. Simplemente crearle a la compañía, que te va actualizando todos los trimestres la data. ¿Y qué te están diciendo ellos? Que ellos esperan que el EBIT en el año sea alrededor de 250 a 1.250 millones de dólares. Ya llevamos 600 y fracción. Por lo tanto, lo más probable es que apunte más a la parte alta que a la parte baja del ejercicio. Sin perjuicio que ustedes en la planilla Excel pueden meter los datos y hacer las proyecciones que crean mejor. Hay algunos que son un poquitito más incisivos, ven cuánto movimiento mensual genera Hapag-Lloyd, hacen una proyección promedio con el precio de los fletes marinos y ahí van teniendo una estimación un poquitito más adelantadas. Eso ya depende de qué tan mateo y qué tanto te guste este tema de la inversión. Con esto ya tenemos la radiografía completa de Vapores, situación actual, ya proyectándonos para el 2026 con los dividendos que lleguen por el ejercicio 2025. Y esta es la tablita que yo siempre les muestro, cómo más o menos se transforma todo eso a beneficio. Entonces pueden considerar el rango de arriba, que es el rango bajo, los 250 millones de dólares, muy poco probable, por eso me voy a centrar en la parte de abajo, en donde lleguen más o menos a un EBIT de 1.000 millones de dólares. Eso se transformaría en una utilidad de 950 millones de dólares. Pueden acercarlo a 1.000 millones, aquí pueden hacer las proyecciones que ustedes estimen. Y con esa utilidad tenemos estos dos escenarios. La política de Hapag-Lloyd de dividendo mínimo del 50%, que nunca la hemos visto en los últimos años, sí hemos visto un porcentaje cercano al 65%, hemos tenido años con 63, con 67, 61, un año si mal no me equivoco, cuento corto para hacerla simple, 65%, en donde los 950 millones de utilidad, 600 de fracción serían dividendos, y de esos 600, Vapores al ser dueño del 30%, le llegarían 185 millones de dólares. Que haciendo las transformaciones al dólar actual, ¿cierto? Equivaldría a que Vapores 2026 por el ejercicio 2025 le deberían llegar lucas por 3,4 pesos por acción de Vapores. ¿Cuál es el tema? Que aquí viene el baile de todos los años, las retenciones. A Vapores no le va a llegar directamente este 3,47 pesos, le van a llegar 2,5. Bajo ese escenario, recuerden, el peso que me falta se va a ir a las retenciones, a ese cuadrito que estábamos viendo delante, que se va a sumar al final, que va a estar amarrada 18 meses ahí hasta que la libere el fisco alemán. Y de esos 2,5 ya vemos que está empezando a pagar impuestos en Chile. Por lo tanto, y por la doble tributación debe ser un 10 o un 15%. Por lo tanto, de los casi 3,5 pesos que le llega a Vapores, al final Vapores va a distribuir al accionista en 2026 2 pesos por acción, 2 y fracción. Recuerden, solo por el ejercicio del dividendo Hapag-Lloyd de lo que acabamos de ver en el negocio. Eso como dividend yield al precio actual son más o menos 4,5 pesos por acción. ¿Ya? ¿Cuál es el tema?
que en cada año no solamente llega la plata del negocio, sino que también llega la plata de las retenciones. Y aquí tenemos las retenciones corrientes que se debieran liberar en 12 meses, los 406 millones de dólares que yo les decía delante, que equivaldrían a 7,5 pesos por acción. Y les insisto, no necesariamente es plata que se te vaya a ir directamente al bolsillo. Aquí viene el pago de impuestos, va a depender de qué tanta plata quiera dar Vapores. Sí es plata que está disponible. La decisión final es del directorio, que habría que sumarlos con estos dos. Por lo tanto, ya tenemos 9, casi 10. Número 1. Número 2. Las retenciones que si bien no se van a liberar ahora, pero que todavía es plata que tiene Vapores ahí guardada, que equivale a 3,7 pesos por acción, más el peso que se va a quedar guardado aquí ya tirando seguramente para el 2027. Por lo tanto, esa sería como la caja que tendría Vapores para más largo plazo. Y por último, la caja, eso que veíamos que tiene en este momento disponible en el balance, un poquito menos de un peso por acción, 0,8 pesos por acción. Entonces, ¿cuál sería la cara ya mirando Vapores para 2026? Acabo de sumar todos estos saldos aquí en la parte derecha y esta sería la foto. Vapores para el 2026 debiera tener acumulado 10 pesos y un poquitito más. Va a depender de la variación del dólar, ¿cierto? Estas son proyecciones con mucha anticipación, que no es más que la suma de lo que va a aportar el negocio por el 2025, las retenciones que se debieran liberar en el corto plazo, más la caja que tiene actualmente que vimos en el balance en el principio de esta parte. Número 1. Y después, si llegan o no llegan a entregar esa plata, esa pregunta hágansela al directorio, con las retenciones nuevas y las que ya existen, debería quedar en el balance guardadito 4,6 pesos por acción por liberarse en un futuro un poco más largo. Y Vapores la tenemos cotizando 48 y fracción, y el negocio no está tan fuerte como los años anteriores. Entonces aquí es donde yo le hago la pregunta de siempre, si las decisiones son propias. Yo les pongo aquí la data, las decisiones son de ustedes. ¿Se les hace atractiva Vapores a estos precios con el negocio actual como está yendo? Con la caja que tiene disponible o eventualmente la que se le va a liberar, ¿les es atractiva como inversión? Mirando más allá del 2026, mirando a junio del 2026, post dividendo, que puede ser grande, menor, más que estos 10,6 pesos que les estaba mostrando, ¿creen que el negocio para entonces, que esa es la parte difícil, aunque tú lo descuentes del precio de cotización, se te haría atractivo para lo que está generando Hapag-Lloyd actualmente? Esta es la data. Hagan las proyecciones propias. Uno nunca sabe cuándo puede venir un evento tipo cisne negro, qué sé yo, imagínate China invade Taiwán, los fretes marinos se te dan a las pailas y te cambia todo esto. Parte de los riesgos que ustedes tienen que analizar. Así que déjenme en comentarios, ¿creen todavía? ¿Les gusta Vapores? O quizás ya la dejaron de mirar. Ahí voy a estar leyéndolos. Pasamos ahora a otra regalona de los que son dividenderos, que no es otra que Sofri. Una Sofri que ha sido de las pocas empresas que en los últimos meses, aquí lo acoté por 3 meses, ha bajado su cotización en bolsa. Y por lo que estuve leyendo de las noticias más asociadas, es que esto metió bastante ruido de que estaban buscando generar un nuevo modelo del tema de la concesión en la zona franca. Les soy súper sincero, no me he interiorizado en el tema, es como la única noticia así que le ha metido ruido a Sofri. Se los dejo ahí como insumo para que ustedes lean o sepan más o menos qué está moviendo Sofri. Lo cierto es que a nosotros nos interesan los números. Lo que haga la empresa luego en la bolsa no depende mucho de nosotros. Y si uno se va a la última línea a ver el beneficio por acción creciendo, más o menos un 30 o un 40%, que ya lo vamos a ver en contexto, pareciera ser una crecida importante, pero para lo que es la historia de Sofri la verdad es que no mucho. A 6 meses, de igual forma, un mejor desempeño que el año pasado, 30% un poquitito más, así que leamos los números del trimestre para ver a qué se debe esta subida de los números, partiendo por la ganancia bruta. Fíjate cómo se te está expandiendo. Un 36% tiene una subida bastante relevante aquí, y se alinearon las estrellas, crecieron los ingresos, disminuyeron los costos. Eso provoca que al tiro se te expanda aquí la ganancia bruta. Y la explicación de eso está en el análisis razonado, que lamentablemente está explicado con una mirada a 6 meses, pero que de igual forma nos sirve para interpretarlo a 3 meses, en donde te dice que todas las unidades en general tuvieron una muy buena crecida en los ingresos. El mall, la gestión inmobiliaria, centro logístico. De hecho, este número lo ven mucho mejor explicado en un cuadro que está más abajo con las variaciones porcentuales. Pero insisto, mirado a 6 meses. Así que ya entendemos, ya sabemos que el negocio lo está haciendo bastante bien. ¿Qué tenemos luego en los costos operativos? Fíjate cómo se te está disparando el gasto por administración, más o menos un 10%, que lo cubre la ganancia bruta. Pero si tú te vas a leer ahí en el razonado, justamente te explica que una de las razones principales de por qué está creciendo tanto, de hecho a 6 meses se nota más la crecida, tiene que ver con que justo en este primer semestre se anotaron el tema de la negociación, un bono de término de conflicto,
que te empujó mucho los gastos de administración. Como el razonado te habla en el semestre, no sé si este bono fue en el primer o en el segundo trimestre. Eso es lo que tiene de malo cuando no te lo explican de esa forma. Lo cierto es que aunque te crezcan los gastos de administración, como fue tan grande la crecida de la ganancia bruta, fíjate aquí el resultado operativo, aún así hay una crecida de 1.000 millones de pesos. ¿Qué tenemos luego más abajo en la parte financiera contable? Los ingresos que disminuyen ligeramente, y fíjate la cantidad, 700 millones de pesos casi, un porcentaje relevante que se suma a lo que te deja el negocio. Mirado 6 meses la misma mirada, fíjate cómo es marginal la bajada, muy bien ahí con la generación de efectivo guardando la platita en el banco. Gasto financiero, no costo, ojo, porque Sofri no tiene deuda. Nota 26 si quisiéramos ver de qué estamos hablando, pero son gastos menores, no nos vamos a complicar. Y por lo demás, fíjate, trimestre a trimestre, semestre a semestre, es un número que siempre lo tenemos. Otra ganancia que también aporta lo suyo, creciendo, parejito año a año. Y las unidades de reajuste que me llaman la atención porque generalmente es cuando actualizan los valores de la deuda. Qué sé yo, la tengo en UF, si al actualizarla me tengo que anotar esa actualización en el balance y lo hago con este ítem. Vamos a la nota 28 rapidito, al margen de que sea muy poquito el monto, más que nada para saber qué están reajustando. Y aquí en el común de las empresas nos vamos a encontrar justamente con la deuda, pero en el caso de Sofri no, son las garantías recibidas y tiene mucho sentido. Mis arrendatarios me pasaron los meses de garantía 10 UF y la UF ustedes ya saben que se actualiza todos los meses. Por lo tanto, cuando yo en algún momento tenga que devolver esa garantía, la tengo que devolver reajustada. Y ahora que aprendimos eso, seguramente esta unidad de reajuste en Mallplaza, en Sencomol, en Parque Arauco también debe tener un porcentaje. Por un lado la deuda, sí, pero por otro lado estas garantías que tienen que tener ahí a mano para devolver. Siempre se van aprendiendo cositas. Y como estamos hablando de la zona franja, no tenemos pago de impuestos. Ojalá todos tuviéramos ese beneficio. Lo cierto es que el resultado final, esta crecida, viene muy influenciado del resultado operativo, que a su vez viene de la ganancia bruta. Todo parte de aquí arriba, que el negocio está ingresando más y estoy controlando muy bien los costos. El tema pasa cuando miramos el número en contexto. 15,7 es mucho o es poco. Y eso lo vemos siempre en nuestra plataforma amiga TIKR, en donde fíjense lo parejito que es este negocio, en donde con trimestres mejores y trimestres peores, el promedio más o menos es 20 pesos por acción. Y ya cuando te va muy mal ganáis 10 pesos, 11,5 que es el trimestre comparable que veíamos en el estado de resultado. Por ende, en los 15 pesos por acción, si bien son mejores que ese número, está bajo la media de 20 que tenemos en general. Así que esperar la foto del segundo semestre para ver cómo queda el promedio. Porque fíjense cómo queda la foto si hacemos una mirada anualizada, también igual de parejita, con un crecimiento quizá un poquito más suavizado, pero esta foto la vamos a sacar a fin de año. Estado de flujo bastante discordante. Fíjate aquí el flujo operativo como es negativo incluso. Ya saben, este número es parcial a 6 meses, tenemos que esperar a fin de año. Quizás la plata llega desfasada, lo mismo que les explico siempre. De momento no es para preocuparse, pero sí para tener harto ojo, porque me vine a ver los flujos operativos de los últimos 5 años de Sofri y es raro que tenga un flujo operativo negativo. De hecho, ya lo tuvo este primer trimestre y este segundo también. Quizás se pone al día en el segundo semestre, como les digo, es una situación que hay que estar mirando porque no es normal. Algo vendieron estos primeros 6 meses que te generó un importe positivo aquí en la parte de CAPEX, y lo que es el CAPEX propiamente tal disminuyendo respecto al año anterior, que debiera ser cubierto cuando el flujo operativo se recupere, esperemos, en lo que queda de año. Y los excelentes intereses al tener plata guardada en depósito a plazo, aquí lo estamos viendo, la sacaron un poquitito para pagar los dividendos que les gustan a ustedes, pero que de igual forma Sofri mantiene un saldo parejito en caja que para estar generando sus intereses. Así que un estado de flujo normalito en cuanto a inversión en financiamiento, pero en el operativo hay que tener el ojo ahí lo que queda de año. Y en cuanto a valoración, Sofri es muy estable en el tiempo. Fíjense la década anterior cómo el mercado pagaba parejito 12 veces, después vino un pequeño bajón por el tema de la pandemia, y después del tema de la pandemia y tema constitucional, cuando Sofri estuvo muy regalada 4 veces, ha ido de a poquitito normalizándose y ya la tenemos hoy día cotizando en 11 veces beneficios. Ahí díganme ustedes, de acuerdo a lo que estamos observando en los números de Sofri, de acuerdo a los múltiplos históricos, ¿se les hace barata, se les hace cara, se les hace atractiva? ¿Creen que lo que sale en las noticias es que quizás se acabe este convenio de la zona franca a la empresa Sofri se vuelva realidad, o creen que es solamente ruido? Lo que son los números ya vimos con hartas particularidades, pero no lejos de la media de lo que nos tiene acostumbrado Sofri. Pasamos ahora a la inmobiliaria Manquehue, que ya teníamos una mirada bastante completa del resto de inmobiliarias, y lo cierto es que tenemos todavía una mirada mixta. Socobesa haciendo lo mejor, pero todavía en números rojos. Paz le fue bastante bien.
Moller le fue bastante peor. No está claro todavía cómo lo está haciendo el rubro en general. Veamos cómo le fue a Manquehue. Y viendo los números rápidamente, lo que es la ganancia, el ejercicio, más o menos igualito que el año anterior. Por lo tanto, podemos decir que todavía está bailando con la fea Manquehue. Veamos a qué se debe esto. Porque es bastante raro si partimos leyendo de arriba. Fíjate los ingresos, las ventas de casas, cómo casi se duplicó. Obviamente también como vendí más casas hay un costo asociado a eso, pero que la ganancia bruta al final, fíjate, se te duplicó y un poquitito más. Fíjate estos 4,3 en los 6 del semestre. Ya sabéis que este segundo trimestre fue bastante fuerte. Ahora fuerte comparativamente con el trimestre anterior, porque los números estoy seguro que de Manquehue antes eran mucho mejores, porque fíjate aquí los gastos de administración, cómo se llevan gran parte de esta ganancia bruta, y que si luego yo lo sumo aquí los costos financieros, entre ambos ya se me llevaron toda la plata. Cosas positivas, que sí, que están mejorando el negocio, que están conteniendo muy bien los gastos de administración, ingresos financieros disminuyendo hasta la mitad, donde ya no estoy generando, teniendo tanta caja, y los costos financieros aumentándote casi el doble, donde justamente, por donde mi negocio no genera, tengo que entrar a depender más de la deuda, y eso lo castigan con los intereses. Y lo que es la parte contable, habría que ver la nota 26.6 de por qué el 2024 no tenían diferencias de cambio y ahora sí. Como son números chicos, tampoco nos vamos a calentar la cabeza. Método de participación, ya saben, filiales chiquititas que no consolidan en el principal, que seguramente se lo notan por fuera, que también una pérdida, siendo que el año pasado por último tenía algo positivo. Y unidades de reajuste, ya saben, cómo voy revalorizando la deuda. El tema interesante es acá, el número antes de impuestos. Fíjate cómo Manquehue estuvo muy cerca del cero. El año pasado estaba con números horribles. Y en última línea, el año pasado fue ayudado por los impuestos diferidos que estamos viendo acá. Mientras que este no, este ya te tocó pagar impuestos normalito, por mucho que estés con pérdidas. Por lo tanto, el número aquí, si bien son similares, la naturaleza de esto es bastante diferente. Uno muy ayudado por impuestos diferidos y este ya más normalito. Por lo tanto, si tú te quedas con este número, las conclusiones pueden ser equivocadas, así ves estos números de acá, en donde se nota el negocio de a poquitito se está recuperando. ¿Le falta aún? Sí, pero ya te está mostrando algunos indicios. 0,66. ¿Es mucho o es poco? Aquí lo estamos viendo en TIKR y esta es la realidad de la industria bastante cíclica. Periodos buenos, periodos malos, periodos donde empata. Si aquí el tema no tiene que ver con el pasado, aquí tiene que ver con el futuro, con cómo lo vaya a hacer la industria inmobiliaria. ¿Creen que se va a recuperar pronto? En la medida que se recupere, está claro que va a tener números azules. El tema es en qué cuantía. Va a depender ahí de la habilidad que tengan los ejecutivos de Manquehue para llevar el negocio. Y la otra pregunta, ¿será pronto? ¿Será en un par de años más? Eso de momento nadie lo sabe. Como siempre, si nos vamos al análisis razonado, ahí más o menos nos explican de dónde vienen estos números, en donde los responsables de la crecida de las ventas está acá, en la crecida en venta residencial y en unos lotes no habituales. También tienen un poquito de ahorro en la parte de gastos de administración, lo que tienen que hacer estas empresas cuando están bailando con la fea, y no mucho más que rescatar, quizás algunos indicadores que nos ayudan a entender mejor cómo está la industria, meses para costar el stock. Fíjate cómo las casas pasó de 8,5 a 3,5, que te pudiera decir que tiene alguna mejora. Sin embargo, los departamentos sigue pegado en un año. El backlog, aquí lo estamos viendo, mantuvo niveles similares. Como siempre les digo, vengan a leer con calma este razonado para entender mejor cómo lo está haciendo esta empresa dentro de lo complicado que está la industria inmobiliaria. Y lo que son los estados de flujo también bien concordante con el estado de resultados. Flujo operativo, cuánta plata genera el negocio todavía en negativo, pero disminuyendo respecto al año anterior. Inversión muy contenida, de hecho tenía un flujo positivo, más que nada por plata de mis filiales que vienen en ayuda, con un CAPEX muy chiquitito, fíjate, 75 millones de pesos. Eso para una empresa, por muy chica que sea en el mercado chileno, es tener el cinturón totalmente apretado. Y ojo que el año pasado ya lo tenían apretado. Y lo que es la financiación, fíjate, pidiendo 21 mil millones de deuda nueva y pagando 30 mil. O sea, achicaron la deuda 9 mil millones de pesos. 9 mil millones de pesos que vinieron principalmente de la caja que tenían disponibles, por algo que después te bajó. Porque ya vimos que el negocio, como no está generando todavía, no pueden echar mano a las lucas de ahí. De igual forma, fíjate, un monto no menor que se me van pasivos asociados a arrendamiento financiero, los leasing deben ser, otro monto no menor en intereses, no sé de dónde sacaron plata estos viejos para pagar dividendos, me llama mucho la atención, y otras entradas de efectivo que vinieron al rescate, 5D, y en esta tablita medio escondido está el número que estábamos viendo en el estado de flujo, pasivos por arrendamiento, y aquí hay letra chica más encima que tiene que ver con un leasing. Leasing Avise Vida Company, compañía de seguro, por el terreno tanto. O sea, arrendaron un terreno por única vez, una platita que vino a ayudar bastante bien
No sé cómo se van a anotar esto en el estado de resultados. No sé si se lo van a anotar al tiro de un paraguaso o trimestre a trimestre por los 60 meses que me salían en la letra chica. Lo van a ir distribuyendo, no lo sé. Lo cierto es que en cuanto a flujo, llegó la plata al tiro. Y en buena hora, porque fíjate de los 12.000 millones de pesos, cómo estos componen prácticamente todos de los 14 que tienen en caja. Porque, insisto, el negocio aquí todavía no le está generando. Complicado, la verdad, el panorama para Manquehue todavía. No se ven los famosos brotes verdes. El negocio está menos peor que el año pasado, pero ¿qué va a pasar en lo que queda de año y ya mirando para el 2026? Creo que la parte inmobiliaria todavía tiene muchas cosas que resolver, no solamente Manquehue, casi todas. Y valoración pudiéramos verla, pero como hay pérdida, vamos a encontrarnos con un PER negativo. No, mira, tenemos ratio PER de 15 veces, pero fíjate toda esta distorsión que tenéis, pues entonces no te sirve como para tener una guía. Quizás lo que algunos apuestan como siempre cuando el negocio no está generando lucas y cruzan los dedos esperando que en algún momento repunte, buscan valor quizás en los fierros. Y aquí estamos viendo el múltiplo valor bolsa libro, donde Manquehue la tenemos cotizando a 0,4 veces valor bolsa libro. Yo al menos no invierto mucho de esa forma, a mí me gustan las empresas que ganan plata, así que díganme ustedes si es mucho, si es poco, si dentro de todo les parece atractivo o no. Pasamos ahora a los tallarines, la que en algún momento del 2025 fue la acción más forradora, ya dejó el top y con los números que vamos a ver ahora difícilmente vuelve a ser la número uno. Pero antes de ver Carosi, un pequeño resumen para quien no esté actualizado cómo funciona esta empresa, tenemos que entender que la que cotiza en bolsa es Carosi, pero la que genera, la que hace todo el negocio es Empresas Carosi. Por lo demás, Carosi hasta el 2024 era dueña del 75% de Empresas Carosi. Este 2025 compró el resto de la participación en una empresa de Tiger Brands y ahora es dueña del 99, tantos por ciento. En la práctica es dueña casi del 100%. Es importante entender esta estructura para los números que vamos a leer. Número uno, y para quien no entiende esta cuestión de Carosi, empresas Carosi, oye, es tan simple como si esto fuera Cap Invercap o lo mismo que Hapag Lloyd y Vapores. Es la misma relación, obviamente que en diferentes porcentajes, pero para fines prácticos es la misma estructura. Habiendo entendido eso, ya podemos venir a ver los números de Carosi, que consolida todo lo de Empresas Carosi. Por eso que si uno ve los estados de resultados de Carosi y Empresas Carosi, van a ser prácticamente idénticos en todo lo que estamos viendo acá. Entonces entendamos cómo lo está haciendo el negocio. Partiendo por la ganancia bruta, como siempre. Disminuyendo 4.000 millones de pesos, una bajada similar a lo que veíamos en el trimestre anterior y que en el semestre más o menos va en la misma línea. ¿Y a qué se debe esto? Es que si bien te están creciendo las ventas, te está creciendo mucho más rápido los costos. Aquí les puse las variaciones porcentuales. Las ventas crecen 7,3%, pero los costos me crecen un 13%, raya para la suma, la ganancia bruta se me comprime un 3,4% en el trimestre. Aquí la pregunta del millón, porque esto también pasó en el primer trimestre, es ¿por qué te está creciendo tanto los costos de ventas? Algo que no veíamos en años anteriores. Lamentablemente el análisis razonado no te da mucha explicación, simplemente te dice que está bajando, quedas con la duda. Esa sería como la parte inesperada del negocio. De igual forma la bajada no es tan importante, sin embargo al ser una empresa de márgenes no tan chico pero tampoco tan elevado, márgenes normalitos, después cuando veamos los costos operativos esas diferencias se empiezan a notar. Porque si vemos los costos de distribución, crecen casi un 4%, lo mismo los gastos de administración un poquitito más del 5%, esas pequeñas crecidas, pero cuando una ganancia bruta que tiene una pequeña pérdida se va sumando y ya empieza a hacerse considerable. Por lo demás, estos costos operativos son esperables que crezcan en esa cuantía, casi siempre lo hacen todas las empresas. Si el tema aquí, como les digo, fallamos la ganancia bruta asociado a los costos. Costo financiero, que este número era totalmente esperable, ya lo teníamos en el trimestre anterior, que tiene que ver con la jugada que hizo Empresas Carosi de endeudarse, con esa plata hacer un tremendo dividendo a Carosi y con esa plata Carosi comprar la parte del 25% a Tiger Brands. Por lo tanto, Carosi va a tener esta carga de deuda por un tiempito, no sabemos en cuánto tiempo la va a ir normalizando, y unidades de reajuste más o menos que la deuda se ajusta ligeramente. Entonces fíjate, negocio algo flojo, costos operativos que crecen lo que tienen que crecer, y una crecida en la deuda que sabíamos que venía, que me iba a pegar, pero que no se pensaba que le iba a pegar junto con la parte del negocio. Toda esa pequeña suma de cosas provoca que haya una bajada del 44% casi del beneficio operativo, y que luego del correspondiente pago de impuestos, que es bastante normalito, proporcional, cercano al 27, tenemos el número acá, final. Hasta ahí todo más o menos entendible, normalito, ya sabes de dónde viene la naturaleza de estos números, ¿cierto? Lo que yo tengo la gran duda es acá, en la separación que hacen de estos 19.000 millones de pesos a la parte controladora, Carosi, y a la no controladora. Y me nace la duda en base a lo que les partí explicando en este video, y se los voy a explicar con los números del primer trimestre, donde era muy clarito, era muy predecible y se dio el escenario. Fíjate el 2024.
27 mil millones de pesos de utilidad. Y fíjate que como aquí la repartían 20 mil a la parte controladora, Carosi, y 6 millones 6 a la parte no controladora, el 25% que en ese entonces era de Tiger Brand. Si tú sacas las proporciones del 2024 te va a dar exactamente los números. 20 millones en 27 son el 75%, 6,6 es el 25%, que eran justamente las proporciones que tenían de propiedad estas empresas. Ya en 2025, aquí lo estamos viendo, la parte controladora es Carosi, con un 99,999%, una cosa así. Por lo tanto, es entendible que se anote prácticamente todo el número del total, y este porcentaje chiquitito de alguna minoritaria que debe ser dueña de empresas Carosi. Por lo tanto, aquí los números son claros. La compra que hicieron del 25% se traduce en los números, es entendible, es lógico, ni un problema. ¿Cuál es el problema acá? Con el segundo trimestre, que no se dio esto que los 19 pasaron a ser prácticamente todos de Carosi, solamente 15.000. ¿De dónde sale esta nueva no controladora siendo que no existe? ¿Por qué se dio el escenario normal esperable en el primer trimestre y no en este segundo? Entonces tú decís, ya, vámonos a la nota, pues seguramente aquí está dilucidado. Llegamos a la nota en cuestión. Aquí está explicado en un cuadrito cómo está la separación. Entonces te explican que los 3.400 que son de la parte no controladora son de empresas Carosi. ¿Pero cómo? Si empresas Carosi lo compré y ahora soy dueño del 99%, ¿por qué me estoy restando el 18% aproximadamente de algo de lo que soy dueño el 99%? Réstame el 0,0001. Perfecto, lo entiendo. Pero ¿de dónde me restáis el 18? Yo la verdad, chiquillos, esa parte no la entiendo. ¿Y por qué es relevante eso? Porque si tuviese hecho lo normal de dividir el número de acciones por esta utilidad, te da que el beneficio hubiesen sido más o menos 88, 89 pesos por acción. Pero dado este pequeño detalle, no son 88, son 71, comparativamente un 30% menos que el año pasado. Y el razonado no te explica nada, las notas tampoco son muy claras, el cuadro que vimos ahí te dice que empresas Carosi 3,4 millones, 3.400, perdón. De hecho, fíjate, pues estamos comparando el 2024 y aquí se da la situación normal. Si tú divides 7,6 en 31, justamente son los 24 y fracción. Esa parte para mí la verdad, chiquillo, está rara. Yo se la explico, pero como no te explican las razones, quedamos un poquito en el aire. Lo cierto es que el número es 71 pesos por acción. ¿Es mucho o es poco? Bueno, lo estamos viendo en TKR y fíjense la crecida que venía teniendo esta empresa de las utilidades y que ahora con la compra del 25% de Carosi debió haberse anotado más, ligeramente castigado por el tema de deuda quizás, pero por todos estos detalles que estamos viendo, no se está dando, pues. Lejos de los 100 y fracción que nos tenía acostumbrados los últimos 2 años. Por lo tanto, visto lo visto, un trimestre bastante subóptimo, que si tuviéramos todas las explicaciones quizás lo pudiéramos entender, pero de momento quedamos a medio camino. Y si nos vamos a los estados de flujo, también son un poquito para asustarse, pero hasta por ahí nomás, porque fíjate el flujo operativo bastante negativo los primeros 6 meses del año. Foto parcial, recuerden, tenemos que esperar a que termine este año para sacar la foto completa. De igual forma la explicación está acá, en la crecida de los pagos a proveedores y bienes de servicio. Y si tú te vas a ver el razonado, te explica que tiene que ver con la variación del capital de trabajo. Y a su vez, si tú te vas al balance, te das cuenta que crecieron mucho en el inventario. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Deben haber ocupado mucha plata de aquí para reponer inventario. Seguramente en trimestres que vengan ahí van a ir liberándose inventario sin tener que reponerlo y este flujo debiera ir creciendo, ser más positivo. Aquí aplica lo que les digo siempre, mantener la calma, esperar la foto completa un año, porque la mirada parcial puede ser un poco mentirosa. O no mentirosa, pero tienen que entender la naturaleza de dónde vienen. ¿Qué tenemos luego? Estos 166 mil millones de pesos que vemos acá es justamente la compra que hicieron a Tiger Brands de la participación de empresas Carosi, el CAPEX de toda la vida, que también está aumentando. Creo que están haciendo una nueva planta de distribución estos viejos. Si uno ve el historial de Carosi no para de siempre estar mejorando, creciendo. Por lo tanto, es normal estos números. Y como el negocio no te está dejando lucas y estoy creciendo orgánica e inorgánicamente, tengo que recurrir acá, pues, a la deuda. 200 mil millones de pesos que pidieron en deuda y solo repagaron 100 mil. Parte de esa deuda la ocuparon para pagar el dividendo mínimo obligatorio. Créanme que si dependiera de estos viejos no hubiesen pagado dividendo por la tremenda adquisición que hicieron. Y los intereses que de momento aquí se ven menores que el año pasado, pero ya sabemos que hay una nueva deuda ahí que seguramente va a empujar estos números para arriba en los siguientes ejercicios. Por lo tanto, viendo estos números, hay cosas entendibles pero no deseables, como es la crecida de los costos. Hay unas cosas que sabemos, entendemos y hay que esperar, que es el tema de la crecida de los intereses por esta tremenda adquisición que debiera regularizarse en el tiempo. Esta distribución de la parte controladora, no controladora, muy rara a mi modo de ver. Si alguno de ustedes sabe la explicación, déjela ahí en comentarios. Y unos flujos que están con bastante presión,
pero que Carosi tenía la espalda financiera para afrontarlo y que seguramente sabe que esto puede durar 1 o 2 años para que después se normalice. Así que habiendo entendido todo esto, revisemos rápidamente la valoración. Y Carosi, por muy líquida que sea, funciona muy bien con ratio PER dado lo estable que ha sido en general sus utilidades. Fijémonos cómo la década anterior el mercado pagaba por ella entre 9 y 12 veces. Luego vino la pandemia, la discusión constitucional, donde llegó a estar a 4 veces beneficios. Y ahora con la tremenda subida que tenía en 2025 llegó a tocar las 10 veces y bajó un poquito ahora a 9. Seguramente con esta bajada de beneficios el múltiplo se va a expandir un poquito a 9, 10 veces. Y ahí ustedes me dirán si la encuentran barata, cara, en precio, entienden lo que está pasando, creen que esta cuestión va a ser temporal o va a ser permanente. Aquí con este tipo de empresas es quizás donde más pueden aprender de paciencia, de convicción, si tienen un poquitito visión de futuro, porque si son cortoplacistas, aquí la pueden pasar mal. Así que así con los tallarines, un poquitito recocidos, pero no incomibles. Pasamos ahora con el retail y vamos a partir de menos a más, partiendo por ABC. Una ABC que con el negocio ahí, que todavía no está muy bien claro cómo lo está haciendo, ha subido en bolsa. Y eso es lo que tienen los mercados alcistas, que da lo mismo si la empresa lo hace bien o mal, empuja todo para arriba. Cuando vengan los mercados bajistas, ahí te quiero ver. Lo cierto es que aquí venimos a leer los números que pudieran quizás justificar la subida que ha tenido ABC y, sorpresa, seguimos perdiendo plata, no poca. Un negocio que se fusionó, que está en reestructuración, que está cerrando tiendas según lo que habla el razonado, pero que al parecer le falta mucho todavía, lejos de lo que veíamos con Falabella, de lo que vamos a ver con Ripley, un retail que pareciera que está complicado con los números. Veamos qué hicieron estos viejos. Ganancia bruta. ¿Cuánto vendí menos cuánto me costó? No estamos viendo el mismo efecto que en las grandes tiendas. Están disminuyendo los ingresos. También te disminuyen un poco los costos, pero raya para la suma, te disminuyen 3.000 millones de pesos la ganancia bruta. ¿Qué tenemos luego? Costos de distribución, natural que estén disminuyendo si estoy vendiendo menos y si estoy haciendo alguna especie de control de gastos. Gastos de administración, que es donde están haciendo el mayor esfuerzo cerrando tiendas, seguramente achicando al personal, y se empieza a notar aquí una buena disminución que me va a permitir que quede plata luego de la ganancia bruta, pero que nos sirve de mucho si luego fíjate este monto acá, deterioro de deudores, gente que no me paga, una especie de pérdida crediticia que vemos en los bancos, y además activos del contrato. Nota 7D si quisiéramos ver más detalles. No sé si valga la pena la verdad, pero ya sabéis por dónde va este tema. Pues. Clientes que no son muy buenos, al final no me pagan y me tengo que anotar todo eso como pérdida. Entonces fíjense, entre gastos de administración y estos deudores, entre los dos se me llevan prácticamente toda la plata de la ganancia bruta. Complicado. Al rescate sí, otra ganancia, nota 28, que la teníamos también en 2024, pero que este 2025 está siendo bastante beneficiosa. ¿Sabéis que salgamos de la duda? Vamos a la 7D y vamos a la 28. Ya, en efecto, la 7D era justamente eso. Provisiones por gente que no me va a pagar. Y 2.800 que yo había dado por perdido, que finalmente fue gente que me pagó. Pero raya para la suma, me anoto la pérdida. Si uno cuando tiene años de circo ya va cachando las cosas, no necesariamente tiene que ir a leer el detalle para entender. Y la 28 son efectos de contrato IFR 16. ¿Qué es eso? No tengo idea, porque ni siquiera tenemos un asterisco, una notita, un hipervínculo que me lleve para otro lado. No sé qué es eso. Ya, googleando aquí un poquitito, tiene que ver con arrendamientos que los reconocieron en activos. Y como aquí me habla de término de contratos, seguramente como están cerrando tiendas, todo ese gasto que tenían asociado, anotado en el estado de resultado como un gasto por arrendamiento, ahora se lo van a recuperar porque eventualmente no van a gastar. Se me hace que va por ahí el tema, chiquillo, me haría todo el sentido del mundo, en base a la realidad que está teniendo ABC. El tema es que va a ser un efecto puntual de este trimestre o de este año, ya el próximo año no vas a tener esa ayuda, entonces tenéis un año para mejorar estos números, o si no, esta ayuda de aquí va a desaparecer. Ingreso financiero, que es una parte mínima donde no tienen mucha caja. Costo financiero, aquí sigue siendo el problema, donde si bien han achicado la deuda o la han gestionado mejor, no lo sé, están achicando ese gasto. Como les digo yo, luego de estos gastos principales no me queda plata para cubrirlo, voy a quedar en rojo y aquí lo estamos viendo. Al margen de que están actualizando también la deuda y que no deja de ser un monto relevante y que además este trimestre están pagando impuestos, no están haciendo uso de impuestos diferidos como el año pasado, o sea, a lo mero macho como tiene que ser. Llegáis a este número de acá. Entonces, complicado trimestre o semestre, da lo mismo como lo mires para ABC. Si lo miramos en contexto en semestral, de un año para otro, sí están bajando harto, pero todavía les falta mucho por hacer. Principalmente acá, mejorar los números, mejorar las ventas, que te permitan cubrir esto de acá. ¿Qué tanto más te puedes apretar el cinturón? No lo sabemos. Lo que son los estados de flujo operativo muy similar y concordante con el estado de resultado, disminuyendo ligeramente, muy similar a como veíamos la ganancia bruta. Fíjate aquí el CAPEX,
bastante chiquitito en función a lo que es la operación del negocio. Prácticamente toda la plata me la estoy guardando aquí para la financiación. ¿Y qué están haciendo? De momento solamente pagando intereses y arrendamientos. No me están achicando nada aquí la deuda. Y fíjate aquí la caja que me está quedando. Y fíjate más o menos los gastos por arrendamiento, que me falta todo el segundo semestre. No es una buena foto de ABC, si bien está mejorando, todavía está en una situación complicada. Si no le da vuelta al negocio rápido, se puede ver un poquito complicada. Toca venir a ver el razonado y ver si le creemos o no al gerente, en donde dice que están ejecutando el plan estratégico donde esperan, proyectan beneficios a contar del 2026. ¿Le creemos o no? Han cerrado 12 tiendas, 2024, 9 en el 2025, optimizando la estructura según ellos. Hay que darle tiempo para ver si le damos finalmente la razón a ABC. Al menos los números vemos que ya están apuntando para allá, pero todavía en rojo. Así que como siempre los invito a leer el razonado para no darle la lata aquí, ir sacando conclusiones, como por ejemplo lo que es el negocio retail en sí está perdiendo plata. El que está un poquitito mejor parado es el negocio financiero, la parte de las tarjetas, pero aquí estamos viendo Levit, no me lo separa, no me lo deja hasta el beneficio final, que es el número que nos interesa. Deuda financiera neta EBITDA, 5 veces, mejorando respecto al año anterior que estábamos sobre 10, sí, pero no deja de ser un ratio bastante elevado. Y no mucho más, aquí tienen que ya ustedes leer el detalle. Y como está perdiendo plata, no va a mover múltiplos de valoración porque van a salir todos en negativo y lleva bastante tiempo si ABC. Aquí al final va a depender de las proyecciones personales, si le creen al gerente que va a llegar a números azules y en base a los números que ustedes proyecten, ahí determinar una valoración que se les haga atractiva y ver si en función del precio que está actualmente, eso no atractiva. Eso como siempre lo tienen que decidir ustedes. Vámonos ahora con el retail que aglomera un montón de marcas chiquititas, que no es otra que Forus, en donde si tú te vas al razonado te va a explicar un poquito la estrategia, lo que han estado haciendo, por ejemplo, nuevas marcas en Perú y Chile, una nueva tienda en Lima, por ejemplo, te da un detalle de los números que vamos a leer en el estado de resultados, sale más práctico, te comunica que se renunció el gerente, no sé si eso sea bueno o malo, habría que estudiar cómo lo hizo este viejo, te explica aquí qué marca se está expandiéndote y en qué país. Entonces, ¿por qué le hago esta lectura rápida? Porque vamos a ver ahora si eso se traduce finalmente en una crecida, en una bajada de los ingresos. Y mira qué suerte tengo que está justamente el resultado trimestral con variaciones porcentuales, así que no se las tengo que calcular al ojo. Partiendo por los ingresos, que te crecieron un 1%. Lo mismo los costos de venta, al mismo ritmo. Eso hace que la ganancia bruta te crezca marginalmente. Ya sabes tú, sin ver esto, que seguramente los números de aquí abajo sean mayores, por lo tanto esa crecida no me cubre los gastos y se debiera comprimir los beneficios, ya lo vamos a ver luego aquí abajo. Y en efecto, fíjate aquí los gastos operativos, gastos de distribución subiendo un 8%, administración un 6%, un poquito más que la inflación. Fíjate como los gastos de administración son 44 en 60, se llevan la mayor parte de esta cuestión, por eso que es relevante cuánto crece esto, y ya vemos que está creciendo más que la ganancia bruta. Resultado, aquí lo tienes, se te comprimen los márgenes, te disminuye el resultado operacional en un 13%, de 17.000 a 14.000 millones de fracción, lo que te acusa que la estrategia que estábamos leyendo en el razonado, la verdad es que no está siendo muy positiva viendo estos números. ¿Qué tenemos luego? Otros ingresos que se te duplican, sí, pero que no son montos relevantes. Lo mismo los gastos, disminuyéndolo, pero tampoco me van a cambiar la foto. Ingresos financieros disminuyen ligeramente. Positivo considerando que la mayoría de las empresas la ha disminuido más, pero también los gastos financieros aquí le aumentaron un 20%. Todo esto me va comprimiendo los números. Diferencias de cambio que aquí tenemos valores significativos dado que está en Uruguay, Colombia, Perú, están varios países, por eso tienen que hacer el ajuste de la moneda, pero que no significa salida de caja, recuerden eso siempre. Y otros ajustes que son montos menores que suman, pero que no me van a cambiar mucho el panorama. Cuento corto, fíjate aquí la ganancia antes del impuesto, bajando un 12%, muy en línea con lo que veíamos en el resultado operacional, que a su vez está explicado por lo que ya les dije, crecida de ventas marginales, crecida de costos operativos mucho mayor. Y que luego del correspondiente pago de impuestos, que se me hace bastante proporcional, en efecto fue un 26%, así que está pagando bien ahí los impuestos, llegamos al número final de última línea, también una bajada igual que antes de impuestos. Y aquí si nos vamos al estado de resultados de toda la vida para verlo en pesos por acción, 39 y fracción, menos que los 45 del año pasado. ¿Será que este trimestre fue demasiado bueno? ¿Estaba muy alto? Lo vamos a ver ahora en contexto. Mirado en semestral, también disminuyéndolo respecto al 2024. ¿Qué otra mirada pudierais sacar acá? Que si bien está disminuyendo, no deja de ser positivo para un retail que siempre es desafiante. Por lo tanto, veamos, 39,39, ¿es mucho o es poco? Como siempre vemos ese dato en nuestra plataforma amiga TKR, en donde tenemos muy marcada la estacionalidad, un trimestre bajo, un trimestre alto, alto, bajo. Por lo tanto, ahora nos anotamos el trimestre alto, me imagino por venta de ropa de invierno,
39, que comparado con el del año pasado 45, sí, es más bajo, comparado con el 2023 un poquitito más alto, y el 2022-2021 con IFE, con ayudas estatales que potenciaron el consumo, no creo que sea mucho la referencia. Por lo tanto, visto lo visto en la parte alta de los beneficios, pero manteniéndose más o menos la tendencia que nos tiene acostumbrados los últimos 2-3 años Forus. Y si echamos una mirada a los estados de flujo, muy concordante, muy en línea con el estado de resultados, también bajando ligeramente, y que si luego vemos la inversión con los elementos que podríamos considerar como CAPEX que están aumentando de un año para otro, te baja el flujo operativo, te sube el CAPEX, ya el flujo de caja libre al menos a 6 meses, esta mirada parcial, se te está achicando. Si lo vemos así, 28 menos 7, me quedan 21. ¿Qué hago con esos 21 en la financiación? De esos 21 se me van al tiro 15 en arrendamiento que tengo que pagar para hacer funcionar mi negocio. Me quedan 6. De esos 6, ocupé 8 para pagar dividendos, ya que es negativo. Ahí tuve que entrar a usar la caja seguramente. Y lo que es la deuda, pidieron 19.000 millones en deuda nueva y casi 18 repagaron, aumentaron la deuda en 1.000 millones de pesos. O sea, anduvieron bastante justito con las plata. Eso hace que la caja te aumente ligeramente, principalmente aquí por la plata que pidieron nuevo, si no hubiesen mantenido. Parejito Forus, a ver si el segundo trimestre repuntan, si la estrategia empieza a dar frutos. Y voy a ver Forus porque estoy súper desconectado de ella, está en 2.000 y un poquitito más. Tuvo una muy buena subida hasta el 2025, 2.500 casi, y luego bajó. De las pocas que ha bajado en la bolsa nacional en estos últimos meses, donde hemos tenido un muy buen rally alcista. Pero el precio no dice nada, aquí lo que importa es la valoración. Y si vemos el múltiplo ratio PER de Forus, veamos cómo pagaba el mercado la década anterior por esta empresa, vemos que con altos y bajos, el promedio que el mercado pagaba por Forus era más o menos 20 veces beneficios. 2019 empezó a bajar, ¿cierto? Ustedes ya saben por qué. Y luego de la pandemia y ya cuando se empieza a normalizar la bolsa chilena, lo peor que pagaron por Forus fueron 6 veces beneficios. Ha ido recuperándose en el tiempo, llegó hasta 21 veces beneficio ahora en el pic que vimos en mayo del 2025 y con esta bajada del precio, por ende también del múltiplo, la tenemos en 18 veces y seguramente con esta pequeña bajada del beneficio va a subir a 18 y medio, 19 veces, ahí hagan ustedes el cálculo manual. Así que como siempre, las conclusiones, las proyecciones se las dejo a ustedes. ¿Qué piensan de Forus? ¿Les gusta, no les gusta? ¿La tienen en su radar? ¿Se les hace atractiva estos múltiplos con cómo le está yendo el negocio? Déjenmelo ahí en comentarios. Y finalizamos este video con Ripley, la última grandota del retail que nos faltaba. Ya teníamos los datos de Cencosud, de Falabella, teníamos una noción de cómo podían venir los números y la verdad es que fueron en esa línea. Porque fijémonos que la utilidad del ejercicio. 15.000 millones de pesos, desde los 11.000. Una crecida, aquí lo vemos, del 41%. Lo vamos a ver luego en contexto para ver si esto se acerca a los buenos años. Recuerden que la base comparativa todavía no era la más sólida. Así que veamos los números en general y luego en particular de cómo lo está haciendo Ripley. Partiendo por los ingresos, que en global subieron un 3,7%. Lo tenemos que ver de acuerdo por segmentos, bancario, retail e inmobiliario. Cuando lo vemos en global nos perdemos de esos detalles que son relevantes. Lo bueno es que como te crecen los costos mucho menos y como los ingresos son números mayores que los costos, eso te hace expandir el margen de forma considerable, 14%. Y fíjense cómo ya la ganancia bruta me cubre los gastos de administración, que es el gasto que le quita más a esta cuestión. Nos queda margen. En 2023 este puro ítem ya no llevaba toda la plata y quedábamos en número negativo, ahora no. Quedan 29.000 millones de pesos para jugar aquí en la parte financiera contable. De hecho, casi la mitad se me va justamente en ítems del tema financiero y otras pérdidas que habría que ver el detalle. Diferencias de cambio que este año prácticamente no le pega, el año pasado le pegaba bastante. Y aquí llegamos al resultado final de 18.000 millones de pesos, que luego del correspondiente pago de impuestos que se cargaron solamente un 16%, no al 27% que debiera ser. Hay que ver este número a un año, pero ya sabemos que en el trimestre el número se va a ver mejor de lo que debió haber sido debido a que se cargaron poco tributariamente. Llegamos a este número de acá. Me viene a ver el estado de resultados donde no están los porcentajes para ver si se me escapa algo y a priori no. Quizás los ingresos financieros que están creciendo trimestre a trimestre o semestre a semestre que me ayudan, me potencian en algo el resultado en última línea, súper bien. Reajustes contables a la deuda, ¿cierto? Que se mantienen más o menos trimestre a trimestre, efectos que son más contables que salida de caja, como siempre les digo, y no mucho más. En general bastante normalito, mucho más normalizado respecto a años anteriores cuando teníamos impuestos diferidos o efectos contables que nos
hacían variar mucho el número final. Así que llegamos a esta utilidad de 5,7 a 8,16, que no sabemos si es mucho o poco, veámoslo. Lo estamos viendo aquí en TIKR, fíjense lo horrible 2020 y 2023, lo peor de Ripley. 2021 le fue muy bien por el tema de los IFE, las ayudas en época de pandemia, y si lo acotamos al último año con la recuperación que estaba teniendo Ripley, la crecida trimestre a trimestre no deja de ser relevante. Si lo vemos respecto al mes consecutivo, el trimestre consecutivo, perdón, van en la misma línea. Por lo tanto, viendo estos números, vemos como la recuperación de Ripley sigue en pie. Fíjate que este trimestre en particular ganó 8 pesos y fracción, todavía no está cargado en TIKR, y en el 2021, con las ayudas estatales, los IFE y los retiros, llegó a ganar 6,5 pesos. Por lo tanto, en este trimestre, en este año que ya no tenemos esas ayudas, que la economía igual está complicada, que te gane eso, me parece que es bastante meritorio para Ripley. Si nos vamos a los estados de flujo, les soy súper sincero, no sé bien hasta qué punto convenga mirarlos porque tenemos un banco metido aquí entre medio. Yo siempre le he dicho que los temas de los bancos, los flujos tergiversan, ensucian todo. Por el tema principalmente de los intereses, las platas de las colocaciones, la plata que toman de sus afiliados que vendría a ser como un pasivo, entonces te desordena mucho el estado de flujo. De hecho, los flujos operativos son negativos, menos que el año pasado, sí, el comparable, pero que llama la atención, pues. Cosas relevantes que quizás podemos rescatar de esto porque se me hace un poquito confuso, les soy súper sincero. La deuda, que la están achicando, 30.000 millones de pesos, súper bien. Esperemos que este ítem de intereses baje los siguientes trimestres donde están achicando esto. Y no veo mucho más que les pueda decir o explicar. Como les digo, tendría que verlo con más detalle porque no sé si el tema bancario mete ruido aquí en los flujos. Aquí lo relevante, como siempre, es ver el cuadro mando donde se ve el resumen de los diferentes países y de las diferentes áreas. No vamos a ver de momento el que sale siempre, el que les muestro siempre en el estado de resultados, en la parte final, porque me lo habla por el semestre. Y ya saben que en estos videos acotamos siempre al trimestre para tener una mirada limpia del periodo que estamos leyendo. Pero en el razonado sí tenemos un poquitito más de detalle, un poquito más segmentado, sí, partiendo aquí por la parte del retail, en donde, ojo Chile, fíjate la utilidad en última línea. El año pasado a duras penas había números positivos, 440 millones de pesos. Ahora tenemos una pérdida, po. ¿Se acuerdan cuando veíamos los números de otros retail que estaban logrando números positivos? En donde todas las líneas de negocio crecían y mejoraban. Parece que los argentinos la tienen clara y a Ripley no están viniendo. La buena noticia es que en Perú sí están yendo. Fíjate aquí el retail como pasé de una pérdida a una utilidad. Eso me permite en el global tener este número positivo salvado por Perú. Así que ya sabemos, retail Perú bien, retail Chile mal. Y aquí un pequeño recordatorio que el primer trimestre también el retail de Ripley, ahí nomás. Pasamos ahora a la parte bancaria, donde seguramente aquí tenemos muchas más mejoras. Y de hecho, rápidamente, Chile, la parte bancaria creciendo un 22% el beneficio. No tanto como lo veíamos en otros bancos de retail, pero al menos está mejorando. El que sí mejoró bastante fue Perú, donde el año pasado teníamos una pérdida, ahora tenemos una ganancia en la misma cantidad. Ya el hecho que tengamos áreas que no restan ayuda mucho al global. Aquí, chiquillos, no les leo en detalle para no gastar tanto tiempo, pero por lo demás ustedes ya saben leer estos números. Ya saben cómo interpretar los números de un banco. Habría que ver quizá el detalle para ver los porcentajes de pérdidas crediticias, si están creciendo los ingresos por interés, por reajuste, todo ese tema. Los invito a ustedes a hacerlo. Y finalmente, el segmento más rentable que tiene Ripley, el inmobiliario, en donde recordemos que Chile se achicó bastante, pero aún así no deja de estar aportando una crecida del 35%, 3.400 millones de pesos en utilidad, y que donde apostó bastante Ripley en su reestructuración de hace 1 o 2 años fue en la parte inmobiliaria en Perú, pero que vemos que este trimestre, si bien es un número positivo, disminuyó respecto al año anterior, a pesar de que a 6 meses el número está creciendo un 12% como uno esperaría. Habría que ver en el detalle de qué pasó en este trimestre que la parte inmobiliaria en Perú no creció. Porque si lo miramos rápidamente, están ingresando más, tienen un mayor margen bruto, los gastos de administración no se le disparan. Habría que ver el detalle porque aquí lo estamos viendo algo que le creció bastante, el resultado no operacional. Seguramente por ahí va el tema, ¿ya? Por lo tanto, visto lo visto, chiquillos, de las 6 áreas que tiene Ripley, inmobiliaria, retail, banco, y cada una de ellas en Chile y en Perú, 5 están con números positivos. La única que está guateando es justamente el retail en Chile. Por lo tanto, de cara al segundo semestre, ¿creen que los números de Ripley sigan mejorando? Sería bueno que analizaran, ya saben que yo no puedo analizar, simplemente les traigo data objetiva, me encantaría que vean la evolución trimestre a trimestre, año a año de cómo están mejorando los números en las diferentes áreas y en base a eso hagan una proyección para el segundo semestre. ¿Será que va con inercia para seguir subiendo? ¿Será que se está estancando? ¿Cómo lo está haciendo la competencia? En eso
esos detalles van encontrando las diferencias. Y otras cosas que podemos ir viendo aquí en el estado razonado, por ejemplo el perfil de deuda, en donde este año quizás no es tanto lo que tienen que refinanciar, pero ya el siguiente tenemos montos no menores y de hecho se viene un periodo de estrés en cuanto a deuda no menor, que la empresa en la medida que lo siga haciendo bien lo va a poder cubrir. Pero si los números empiezan a flaquear, esperemos que no, ahí se le puede venir un poco complicada a Ripley. Ojo ahí con esos detalles. Lamentablemente no hay mucho más que compartirle, el razonado no es tan bueno como el de la competencia, así que no queda otra que sacarle una foto a la valoración. Y ahora que Ripley al fin está ganando plata, al fin tiene normalizado el ratio precio-utilidad. Fíjense cómo en los últimos meses ya se ha ido normalizando este tema y está cotizando más o menos a 13, 11. Todavía no están incorporados los datos del último trimestre aquí, pero aquí la tenemos a 12 veces beneficio. Fíjate la distorsión que tenemos entre 2021 y el 2024, donde Ripley perdía plata, donde era muy irregular. La década anterior, el mercado pagaba por Ripley más o menos 12, 16, entre 2 y 13 veces. Quizás salga mejor verlo por el Enterprise Value EBITDA, así consideramos la deuda, el EBITDA que está un poquitito más limpio, aunque hasta por ahí nomás los múltiplos, pero este múltiplo nos indica más o menos que variaba entre 17 y 22 veces. Fíjense estos múltiplos distorsionados en 2023, 2024, EBITDA negativo, fíjate, aquí tendríamos que entrar a hacer muchas normalizaciones. Pero ahora último, los últimos meses, fijémonos, con los beneficios más normalizados, ya está cotizando a 23, 22 veces Enterprise Value EBITDA. Entonces aquí, con las proyecciones que ustedes pueden hacer, si creen que la empresa va a seguir ganando estos números o va a crecer, con los múltiplos que acabamos de ver, que algunos los considerarán acertados o no, o quizás haciendo cálculos o proyecciones manuales llegan a otras proyecciones, se les hace atractivo, barata, cara Ripley, una Ripley que por lo demás apostaron algunos por el valor de los fierros hace un tiempo, el valor bolsa libre que estaba en 0.2, 0.3, pero ahora con esta subida en bolsa ya la tienes en 0.85. No sé, estos son los números de Ripley, déjenme ustedes ahí si se les hace atractiva a estos precios, ganando lo que está ganando, con las proyecciones futuras propias de ustedes. Ya saben que no les puedo emitir mi opinión, pero sí les puedo decir que me gusta más el color verde. Y con esto, luego de 12 videos, luego de un mes y fracción, grabando full videos, terminamos la temporada de resultados. Les agradezco, chiquillos, por haber estado ahí, por estar viendo mis videos, si son miembros, por haber estado ayudándome, patrocinándome. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir viéndome a pesar de que me siento muy limitado. Muchos me escriben en comentarios: "Oh, Lucho, excelente análisis, Lucho, gracias por tu análisis". Yo no considero que esto sean análisis, simplemente le estoy compartiendo data, múltiples objetivos. Si fueran análisis, yo haría proyecciones, correlacionamiento de márgenes, de crecida. Me encantaría hacerlo como lo hacía antes, hablar de la directiva, de ese tipo de cosas. Eso para mí es un análisis. Y espero en verdad volver pronto una vez que esté certificado, cosa que me está tomando más tiempo del que quisiera por lo demás, para poder volver a los directos que algunos me han estado pidiendo, para volver a opinar con tranquilidad, dar incluso precios objetivos. A pesar de que yo nunca trabajé con precio objetivo, pero igual me gustaría aportar más de lo que estoy haciendo, pero insisto, recuerden que estoy amarrado. De momento nos conformamos con la lectura de estados de resultados y hay que empezar a mirar ya al tercer trimestre. Un tercer trimestre que ya tenemos bastantes fechas, que nos va dando luces de cómo se viene la siguiente temporada. Aquí lo estamos viendo, de hecho estoy tapando con mi cabeza. La temporada de resultados del tercer trimestre que va a partir el 23 de octubre con Parque Arauco. Una solitaria Parque Arauco que reporta de las primeras, porque ya la última semana de octubre, ahí ya viene el grueso. Ignoren por favor el desorden que tengo a la izquierda con las empresas que todavía no reportan. Vamos a seguir un orden bastante similar a lo que vimos este segundo trimestre, con los bancos, con las eléctricas, con las AFP siendo las primeras, y ya luego las siguientes semanas, en noviembre, si se fijan, es un orden muy similar a lo que vimos en esta temporada del segundo trimestre. Así que como siempre los voy a mantener informados, actualizados con este calendario en la medida que las empresas vayan definiendo las fechas. Así que recuerden seguirme en mis redes sociales y con esto creo que ya nos dejamos de ver por un mes y un poquito más. Sin embargo, con los que me sigo viendo son con los miembros del canal, los miembros fieles, a quienes entre temporada de resultados les voy grabando algunos videos del corte educativo. Ya tengo toda esta lista que les estoy mostrando aquí, videos donde han aprendido bastante los miembros, ya no dependen tanto de un externo, sino que ellos mismos son capaces de tomar sus decisiones con lo que han ido aprendiendo. En este periodo entre temporada de resultados vamos a hablar de la política, vamos a estudiar el comportamiento histórico, aportas a lo que se viene con las elecciones ya de presidente para fines del 2025. Y eso como parte de los beneficios que tienen al menos los miembros fieles de mi canal, por estar ahí ayudándome, patrocinándome, todo esto con el fin de que mejoren y sean cada vez mejores inversores, que no dependan del resto. Como siempre, chiquillos, muchas gracias. Así que ya nomás, con esto terminamos la temporada. Quizás me anime y le grabo un video con las
que quedaron pendientes, va a ser cortito. Me voy al merecido descanso, que luego de 12 videos, algunos grabando más de 2 horas, créanme, es agotador, pero aquí estoy por ustedes y para ustedes. Cuídense, chiquillos, que pasen unas muy bonitas fiestas patrias. Nos vemos en la siguiente temporada. Que estén bien, chao.